La razón por la que me pregunta Ángel López, la razón por la que omites decir los nombres de tus viejos amigos mexicanos convertidos a la 4T es para evitar hacerles publicidad. No, no. Es por una probablemente malentendida lealtad que yo todavía tengo, fíjate. Una lealtad que evidentemente ellos no le tienen a nuestras ideas, a los principios que defendimos juntos, al México con el que nos atrevimos a soñar desde que éramos muy jóvenes. Tú acuérdate siempre que de niño uno cree que va a cambiar el mundo, luego resulta que el mundo te cambia a ti. La lucha es porque no te cambie demasiado y tú puedas hacer algo, un poquito, no todo lo que querías, pero puedes hacer algo por hacer un poquito mejor este mundo. Y ellos ni eso. Entonces, yo creo que es una malentendida lealtad por mi parte de no decir nombres, porque no sirve de nada. ¿Qué pasa si uno de ellos dice, ay, ya no voy a darle premios a los rusos, a Liu Xibaya y a Margarita Simunian, ya no voy a hacer un arrastrado del Kremlin? Pues que lo digan, no va a cambiar absolutamente nada. O que otro diga, ya no voy a cobrar porque están matando muchos niños y yo soy padre y entonces lo siento en el alma y siento que mi gobierno no está haciendo lo suficiente para evitar que mueran niños y por tanto renuncio. Sí se quita el sueldo, que tampoco es la gran cosa, sabiendo que es gente de posibles, y no se va a lograr nada. Que lo vivan con su conciencia, hermano. Que lo vivan con su maldita perdida, olvidada conciencia. Nada más.